Hermanos, el Señor nos ha permitido reunirnos una vez más de forma presencial, su cuerpo junto, unido, alabando, cantándole al Señor, glorificándolo. Te pido que traigas a tu corazón las palabras del Señor cuando dice que no nos dejemos de congregar. Hermanos, puede haber muchos miedos, puede haber obstáculos para congregarnos, pero recuérdalo, el Señor es el Señor de todo, por Él viene todo, para Él es todo, y Él ha decidido que nos juntemos, que nos reunamos a alabar juntos su nombre. Así que el día de hoy vamos a orar al Señor y pedirle su dirección, su guía, que Él es el Señor de la iglesia, que Él nos guíe a hacer su voluntad. Señor, te pedimos que tú nos puedas mover a cada uno de forma personal a buscarte, a conocerte, a desearte, Señor, que tú transformes nuestros corazones en lo privado, Señor, para que nosotros seamos reflejos de ti, Señor. Pero también te pedimos que los transformes, Señor, en la congregación, porque tú has decidido que vas a bendecir a cada uno de tu iglesia, a darle dones, Señor, a equiparlo para que pueda bendecir a otros, Señor. Tu propósito es que vivamos en unidad, Señor, en comunidad, Señor, no aislados. Te pedimos que quites todo temor, Señor, que pueda estar viniendo a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que nos lleves, Señor, a alabarte juntos, Señor, sabiendo que lo que podemos obtener de ti, Señor, de tu palabra, Señor, en nuestras casas, no se puede comparar con la congregación de los santos, Señor. Te damos gracias, te pedimos que tú guíes el día de hoy, Señor, que des sabiduría al pastor, gracia para predicar tu palabra, Señor, y que hable lo que tú has decidido traer a tu pueblo, Señor. En tu nombre oramos, amén y amén. Hermano, ¿qué te parece si juntos una vez más venimos delante de nuestro Señor, le adoramos, recordamos sus obras, recordamos su grandeza y nos humillamos y nos inclinamos delante de nuestro Dios? Contigo quiero estar.
exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Me viniste a rescatar, Contigo quiero estar. Gracias, Señor, por revelarnos ese misterio que dice tu palabra. Clama a mí, yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y gracias a esa revelación de tu Hijo Jesucristo en nosotros, hoy queremos proclamar y hablar de ti, Señor. Viniste al mundo a salvar, con sangre inocente pagar toda mi culpa y maldad. Llegaste a tomar mi lugar y mi corazón levanta hoy tu nombre, Señor. Declara tu grandeza y honor. Tú eres y por siempre serás. Venciste toda obscuridad, venciste a la muerte y estás reinando por la eternidad. Yo vivo porque vivo estás, y mi corazón levanta hoy tu nombre, Señor. Declara tu grandeza y honor. Tú eres y por siempre serás. Padre de amor, tu gracia nos adopta y tu voz nos llama de tinieblas a luz. Tú eres y por siempre serás. Y mi corazón Y mi corazón levanta hoy tu nombre, Señor.
Señor, gracias porque hoy no vivimos como aquellos que no tienen esperanza, sino que confiamos en ti, en tus promesas, en que tú resucitaste al tercer día de los muertos. Y es por eso que no somos los más dignos de conmiseración. Hoy tenemos una esperanza viva en el poder de tu resurrección y en que un día, Señor, hemos de verte tal cual eres, Señor. Hemos de estar contigo para siempre. Y esa, Señor, es tu victoria que nos has dado a nosotros. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, mas de la tumba con poder resucitó, porque vive Él. No temo el mañana, porque vive Él. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque vive Él. No temo el mañana, porque vive Él. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy, porque vive Él. No temo el mañana, porque vive Él. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale
vida vale porque Él vive hoy. Señor, gracias por la esperanza que nos has dado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es el tiempo de nuestro devocional de las ofrendas y te pido meditemos juntos brevemente en lo que dice el Señor en Lucas 16, versículos del 1 al 13. En este pasaje Jesús nos refiere una parábola, la parábola del mayordomo infiel, así la titulan muchas Biblias. Ahora, ¿por qué mayordomo infiel? Porque el Señor nos refiere a esta parábola en la que un hombre era el dueño y le encarga sus bienes a un gerente o un mayordomo para que los administre. Ahora, este mayordomo lo que estaba haciendo era derrochar los bienes de su señor, no eran sus bienes. Y piensa esto, es muy fácil ser dadivoso, derrochar cuando no son tus bienes. Pero cuando tú y yo creemos que tenemos autoridad sobre ese dinero, sobre cualquier cosa que tengamos, lo primero que hacemos es restringir. O sea, de lo que yo tengo, como yo lo he ganado, como yo lo he adquirido, como es mío, yo lo voy a administrar como yo quiera. Yo puedo restringir y dar en lo que yo quiera. Y dejamos de vista en la perspectiva que nos da el Señor de que somos mayordomos. En esta parábola el Señor más adelante va a llamar a los discípulos a ser imitadores de este mayordomo. ¿En qué sentido? En hacer uso correcto de las riquezas. Las riquezas que tenemos, dice en la Escritura en ese mismo pasaje, son temporales, les llama incluso injustas, pero habla de unas riquezas verdaderas, de unas riquezas futuras. Mi hermano, si tú y yo atesoramos más en la riqueza que tenemos ahorita, que la riqueza que tendremos en gloria, los tesoros en el cielo, como dice Jesús en otras partes de la Escritura, vamos a creer que el tesoro que tenemos ahorita es de lo que el Señor nos ha llamado, y lo que nos ha llamado es a tener tesoro en el cielo. ¿Y cómo es eso? Haciendo un uso correcto del dinero que el Señor nos ha conferido como sus mayordomos. Te pido que oremos juntos al Señor en este momento y meditemos en este último pasaje, versículo 13, de esta parábola. Jesús dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señor, te pedimos que el dinero que tú nos des lo usemos para tu gloria, y que no el dinero nos use a nosotros, Señor. Que nosotros seamos mayordomos de ese dinero y no el dinero poseedor de nosotros. Tú conoces a cada uno de nosotros, tú conoces nuestros corazones, y en tu palabra dices que nadie puede servir a dos señores. Tú sabes qué realmente amamos, si te amamos a ti, tu reino, si buscamos bendecir a tu iglesia, bendecir tu pueblo, suplir las necesidades de otros, o lo que buscamos es solamente nuestra vida, nuestra comodidad. Tu Padre conoces a cada uno. Te pido, Señor, que puedas hacernos entender qué es lo que realmente amamos. Este mayordomo estaba derrochando tus bienes. Estaba derrochando los bienes del Señor sin importar si le agradaba o no al Señor. Enséñanos a ser mayordomos fieles, que buscamos tu guía, tu dirección en cada área de nuestras vidas, Señor. Enséñanos a andar con sabiduría, Señor. Enséñanos a ganar el dinero de forma sabia y a gastarlo de forma sabia. Y en este momento, Señor, queremos ofrendar a ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Señor y que tú te agradas, Señor, en el dador alegre. En tu nombre oramos y ofrendamos en este momento. Te pedimos que nos guíes y nos escuches. Amén y amén. Vamos a pasar al tiempo de la predicación, hermano. Prepara tu libreta y tu Biblia y vamos a escuchar la voz del Señor a través de nuestro pastor. Dios los bendiga. ¿Qué tal, amados hermanos? Qué gusto nuevamente estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Y el día de hoy quiero comentarles que
vemos en la Escritura que el temor es un tema con el que Dios quiere tratar ampliamente con sus hijos. Y es en relación a esto que vamos a comenzar a ver esta, repito, nueva serie, Vence el temor. Tiempos como los que estamos viviendo, en donde pues desafortunadamente muchas personas han partido de este mundo. Estamos rodeados en esta pandemia de una cantidad tremenda de personas que han fallecido, muy cercanas, y apenas te está dando ahí un catarrito, o te sientes con un dolorcito de cabeza, o la garganta te empieza a raspar y dices, caray, no voy a ser que ya sea el tiempo en el que me tenga que ir de este mundo. No es extraño que estemos viviendo estos momentos, y ya desde tiempo atrás vemos que el mundo está lleno de miedos. El mundo está lleno de fobias, se le nombran, y ya la gente tiene miedo de las alturas, de los lugares encerrados, a la oscuridad, a morirse, a quedarse pobres. En fin, hay una cantidad tremenda de situaciones que impactan al corazón humano y le infunden miedo. Entonces vamos a ver que Dios también quiere con sus hijos hablar acerca de esta situación. Y vemos que Dios nos da una orden constantemente, lo vamos a estar viendo a lo largo de la Escritura. Una y otra vez le dice a sus hijos, no temas. Vamos a comenzar entonces a estudiar cómo un cristiano vence el temor. ¿Cuáles son esas armas espirituales? ¿Cuáles son todos esos pensamientos que tienen que tener una renovación en nuestra mente? Es decir, cambiarlos como hijos de Dios, de lo que hemos llegado a tener y que muchos cristianos desafortunadamente, aun cuando hemos nacido de nuevo, estamos todavía propensos a ese temor y muchos sometidos a esos temores. Ahora la gente está con mucho miedo. He escuchado a muchas personas que dicen, bueno, pues sí, yo sé que me voy a morir, yo sé que me tengo que ir con el Señor, pero yo prefería morirme de esta manera o de esta otra manera, pero no morirme de esta enfermedad nueva que conocemos con este virus. No, yo le tengo mucho miedo a morirme asfixiado. Y en fin, vemos muchas cosas. Yo creo que no tenemos una dimensión clara de que hay muchas otras formas más terribles. Vemos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana que había muertes terribles, muertes de personas que estaban en hogueras muriendo, que los metían. La historia narra que muy probablemente así sucedió, de que el apóstol Juan, sabemos que murió viejo, pero él en una ciudad fue encarcelado y fue metido a un caldero de aceite, y Dios le hizo preservar la vida. Nos vemos historias terribles de hombres y mujeres que murieron por la fe, y que muchas veces nosotros al ver una situación de esta ya estamos temblando, ya estamos con mucho miedo. Dios quiere que nosotros no estemos sometidos al miedo. Las armas espirituales que el Señor nos ha dejado en su palabra deben de ser suficientes, y por eso tenemos que abastecernos de ellas para que podamos nosotros lograrlo. Esta es la frase que algunos dicen, algunos que les gusta esto de contar las palabras en la Escritura. Algunos dicen que cuando menos en una versión en inglés, 365 veces lo repite el Señor. Bien interesante este número 365, porque tal pareciera que Dios nos deja un texto, un versículo bíblico con esta frase, como si nos dejara para cada día. Que cada día podamos nosotros no estar sometiéndonos al miedo, que podamos nosotros cada vez más conocer de parte de Dios y llegar a confiar en su amor, llegar a confiar en su bondad, a su misericordia, a tal grado que cada uno de nosotros podamos hacer nuestra esta misma palabra, y con el que he titulado el día de hoy este tema, esta conferencia, esta predicación. No temas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 27, versículo 21. Pablo
se embarca en un viaje y vemos aquí que este barco donde ellos estaban viajando naufraga. Y ahí en Hechos 27, 21, Pablo dice estas palabras. Dice así Hechos 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces va preso Pablo y va acompañado, se entiende de acuerdo al contexto y al conocimiento que tenemos del libro de los Hechos. Quien está narrando en primera persona es Lucas, el doctor. Él lo acompañó en varias partes de estas travesías y principalmente ahora en el que él está viajando de esta manera. Pero es muy importante que nosotros podamos analizar y examinar lo que la Escritura nos da de contexto y de entendimiento para conocer lo que sucede dentro de nosotros. Es decir, vamos a darnos cuenta, de acuerdo a la Biblia, que es propio de la naturaleza caída de todos los seres humanos, aun cuando hemos nacido de nuevo, repito, que tengamos temor. Viene a raíz de ahí, ahorita lo vamos a ver un momento más, de acuerdo a la Escritura. Es también importante que nosotros entendamos y vamos a estudiar el día de hoy que hay circunstancias alrededor de nosotros que debido a esta naturaleza caída que todavía queda un remanente en nuestras vidas, hay estas circunstancias adversas que infunden el temor en nuestra naturaleza todavía. Y por último, vamos a examinar que Dios da a sus hijos todo lo necesario para que nosotros no vivamos sometidos al temor. Génesis capítulo 3, versículo 7 nos da la respuesta a la pregunta: ¿de dónde o cómo surge el temor en la humanidad? Cuando vemos en los primeros capítulos la creación de forma general, Génesis 1, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo. Capítulo 2 se hace una narración más específica con el objetivo de narrar la obra maestra, la creación de la obra maestra de Dios, que somos los seres humanos. Y en el capítulo 3 vemos cómo está lo que denominamos la caída del ser humano. Dice ahí en Génesis 3, 7, cuando entra el pecado, cuando viene Satanás y por medio de una serpiente engaña a Eva, el hombre peca, la instrucción que Dios le había dado, la desobedece, y vemos aquí, nos narra la Escritura, podemos examinar y entender qué es lo que sucedió cuando el hombre peca. Un hombre que había sido creado justo, en justicia y en la imagen de Dios, ahora sucede algo que hay diferencias sustanciales al respecto. Y vemos aquí en Génesis 3, 7, que cuando el hombre peca, dice así la Escritura: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió:
oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos aquí claramente que cuando entra el pecado a la humanidad, observamos que hay consecuencias de esto. Número uno, la primera consecuencia que podemos observar, le llamamos ahora nosotros vergüenza. Es bien interesante que el capítulo 2 de Génesis termina hablando Dios acerca de la creación del hombre, como ya lo mencioné, pero termina con la unión en el versículo 24 y 25 de el hombre y la mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está definido el matrimonio. Pero el versículo 25 también nos dice algo que es contrastante con este momento que acabamos de leer. ¿Qué es lo que contrasta? Dice así el versículo 25 y dice que estaban ellos, Adán y Eva, desnudos y no se avergonzaban. Ahora, eso que no sucedía antes está sucediendo ahora. Hay vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza la podemos definir como una constante sensación de suciedad incómoda y observada. Cuando tú llegas a un lugar, ¿verdad?, a una fiesta, por ejemplo, ¿qué haces? Pues la mayoría de personas cuando los invitan a una reunión, sobre todo si es, por ejemplo, una boda, unos 15 años, pues normalmente hay un protocolo de vestimenta que procuras cumplir. Pero si tú de repente alguien pum te derrama algo ahí y ensucia tu vestido, ensucia tu traje, ensucia tu ropa, pues está ahí la mancha que se ve horrible, ¿verdad? Se ve muy mal. Y entonces tú tratas de limpiarla, tratas de ocultarlo, porque tú no quieres que los demás lo vean. Podrías soportarlo, te podrías ocultarte en algún punto y que no lo vean, pero ahí está, ahí no lo quieren, no quieres que los demás vean que tú estás en una condición. Normalmente eso que te habías vestido, que estabas en buena condición y que podías sentirte bien por esa vestimenta que tenías, ahora se ha convertido en algo que avergüenza, que te sientes con esa incomodidad que viene de estar sucio y que los demás se den cuenta de esa condición. Vemos que esto es lo que sucedió con Adán y Eva. Antes de este momento dice que estaban desnudos y ahora no estaban más desnudos que antes de pecar. Estaban de igual forma desnudos. Pero en esa misma condición ahora había inseguridad. Había una sensación en la que ellos buscaban ocultarse. Jeremy Pierre, un escritor cristiano, dijo estas palabras: la vergüenza es el dolor de saber que nuestras conciencias tienen razón. Es decir, hay algo ahí en el que nosotros sentimos que no está bien. Hay algo ahí dentro de nuestra mente en que podemos nosotros determinar que las cosas no están como deberían de estar. Ellos se vieron por un momento desnudos y ¿qué hicieron? Se intentaron tapar. Podemos ver la diferencia aquí entre lo que sucede en el ser humano y lo que sucede en el resto de los animales. Tú puedes ir a un establo y ves ahí a las vacas, ¿verdad? Y las vacas ves sus ubres que las están ahí ordeñando y todo. Y la vaca ni se inmuta, por supuesto, de que esté desnuda. Ningún animal se inmuta de que esté desnudo en una condición de este tipo, ni los perros ni los gatos, ningún solo animal. Los animales no lo tienen, no tienen esta vergüenza. Pero Dios nos dio esta capacidad moral al hombre. Dios nos enseñó qué es lo que deberíamos hacer y qué es lo que no deberíamos hacer. Teníamos voluntad y el entendimiento de que lo que está bien y lo que está mal. Por eso Dios juzgó al hombre sacándolos del huerto. Le dio esa capacidad. Ningún otro ser en la creación lo tiene de esta manera. Y entonces vemos aquí esta diferencia, con esa capacidad de entendimiento, con esa capacidad de decisión y con esa capacidad de conciencia de poder entender eso que está bien o está mal. Entonces ahora sucede esto. Hay una incomodidad terrible, una vergüenza, una búsqueda de ocultarse, de que no me vean, que no vean esta condición en mí. Y número dos, lo que vemos aquí cuando el hombre peca es
dice aquí la Escritura, cuando viene el Señor y llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué fue lo que respondió? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La segunda consecuencia que observamos en esta narración es esta. El hombre con el pecado, el hombre ahora caído, tiene la capacidad de tener miedo. La palabra miedo en el original hebreo, el idioma con el que fue escrito el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea yaré, que significa temer, asustar, amedrentar, espantar. Esta palabra yaré se utiliza también como algo terrible. El verbo yaré connota la reacción psicológica, dice el diccionario del hebreo, la reacción psicológica que llamamos temor. Y la palabra puede implicar sumisión. Fíjate bien, por eso le llamamos a este momento en que entra el pecado en el hombre caída. Cuando tú vas caminando de forma normal, ¿verdad? Vas así y de repente te tropiezas y te caes. ¿Qué es lo que significa eso? Es una posición no natural, no original, es una posición en la que se pierde el objetivo, porque tú caminas con el objetivo de ir de un lugar a otro, pero se pierde ese objetivo en el momento que te caes. Se pierden situaciones, pierdes tu posición. Y esto fue lo que sucedió, le llamamos caída porque se perdió una relación que había entre el hombre y Dios, una relación de intimidad, de cercanía, de confianza, de amor. Antes, lo narra aquí la Escritura, era posible que Dios se paseaba en el huerto y esa situación, esa relación era un deleite entre Adán y Eva y Dios. Cuando entra el pecado, ahora dice que se oyó la voz de Dios en el huerto y ¿qué hizo? ¿Qué sucedió? Esa relación de deleite, lo que sucedía con anterioridad, que era un deleite, pasa a ser un terror si quiera oír la voz de Dios. John Wesley, en sus notas explicatorias en relación a la caída del hombre, dice estas palabras: la vergüenza y el miedo se apoderaron de los criminales. Estos vinieron al mundo junto con el pecado. La vergüenza y el miedo vinieron junto con el pecado. Y aún lo asisten. Esta es nuestra realidad. Nosotros tenemos el temor, y ese temor es esa sensación de querer huir. Esa sensación de que alguien o algo lo queremos evitar a toda costa. Es la incapacidad en la que nosotros nos percibimos para afrontar a alguien o alguna situación, algo que tendríamos que afrontar. Dice Romanos 3:23 que el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Nos hace no alcanzar la gloria de Dios. ¿Y esto qué significa? Que nos incapacitó totalmente de relacionarnos de la fuente de bondad y de total bienestar que es Dios mismo, un Dios que es santo y que es justo. Totalmente santo y totalmente justo. Y esto es precisamente lo que provocó su naturaleza, hace que evite en sí mismo cualquier cosa que sea inicua, impía. Cualquier cosa que no sea con esa naturaleza de santidad y justicia. Entonces, esto es lo que sucedió. Esa es la destitución. Esto es lo que aconteció. Adán dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Eso fue lo que Adán pudo comprender. Pero no existe una posibilidad humana de cambiar ni siquiera
ni siquiera llegar a entender, no puede cambiarlo ningún ser humano, pero tampoco lo puede llegar a entender, esa condición caída que tenemos. Romanos capítulo 3 lo dice, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Y empieza a hacer una narración ahí tomando textos de los Salmos, del Salmo 14, es decir, del Antiguo Testamento. Pablo toma algunos textos del Antiguo Testamento y los pone aquí para que recordemos cuál es esa condición caída, esa posición en la que ahora ya no se tiene, que antes se tenía antes de que entre el pecado y ahora ya no se tiene debido a ese pecado. He escuchado a personas que dicen, no, yo le oro a Diosito, yo me acerco con Dios, yo sé que Dios me escucha, pero la Biblia nos enseña que esto es una imposibilidad. Nosotros creamos esas ideas en las que negando lo que la Biblia dice, creemos que tenemos nuestro propio concepto, nuestra propia definición, no tan solo de quién es Dios, lo cual ya está equivocado, porque no es lo que Dios mismo dice de sí, sino además de cómo actúa Dios, de qué le agrada a Dios, no nos interesa. De qué le desagrada a Dios, ni siquiera lo podemos llegar a entender. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Dice, tuvo miedo. Trata de explicar lo que sucedió y creo que Adán no pudo comprenderlo en toda su extensión, lo pudo percibir, pero no lo pudo comprender. En Proverbios 29-25 nos enseña la Escritura, el temor del hombre pondrá lazo. Adán supo que algo sucedió, Adán percibió que algo estaba mal, pero solamente vio su condición externa. No entendió la profundidad del daño. Y esto es precisamente la herencia de esa condición. Dice Romanos 5 que Adán pecó y este pecado de ahí a todos los hombres. Fue contaminada esta naturaleza y ahora todos los hombres estamos en esa condición, en una condición de necesidad de ser redimidos, en una condición en la que todos nosotros, los seres humanos, ahora requerimos de una forma para reconciliarnos con Dios. Estamos todos en esa condición, separados, destituidos, ya lo dije. Y esto es el comienzo, esta es la noticia mala que nos hace entender una buena noticia. Esta es la mala noticia que nos narra el Señor en la entrada del pecado, pero que nos expone ahora a una necesidad, es decir, al entendimiento, a estar conscientes de una necesidad personal. Pero si nosotros creemos que por nuestras obras, por nuestra religión, por lo que intentamos hacer, o nosotros mismos estamos queriendo modificar lo que la Biblia enseña, y decimos, no, bueno, eso es lo que tú dices. Así tú lo entiendes. No, discúlpeme si usted piensa de esta manera, pero es lo que la Biblia enseña. La realidad de la naturaleza que tenemos todos los hombres es estar separados de Dios. Y no hay absolutamente nada que nosotros, por nosotros mismos, podamos hacer. Solamente dice la Biblia que aquellos que puedan creer, poner su fe, su confianza absoluta y plena de que a través de Cristo Jesús podemos tener la reconciliación con el Padre. Esa brecha que se hizo, esa destitución que se logró, solamente puede reconciliarse, puede restaurarse poniendo nuestra confianza total en que nosotros mismos no lo podemos hacer. Lo hizo Cristo Jesús, pagando lo que nosotros debíamos en la cruz del Calvario, con su muerte, con el derramamiento de toda su sangre, y que era necesario que Él fuera levantado entre los muertos para que nosotros fuéramos justificados. Únicamente de esta manera, poniendo nuestra confianza en eso, podríamos nosotros tener esa reconciliación. Eso es lo que la Biblia enseña. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice Romanos 5:8. Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No existe otra manera. Sin embargo,
vemos aquí que esa naturaleza con la que fuimos creados fue contaminada con el temor. Ahora, la evidencia de esa condición, una de las evidencias de esa condición, podemos hablar ahorita de 3. Las evidencias de esa condición de pecado, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, es la vergüenza que seguimos sintiendo y por eso nos tenemos que vestir, el miedo que tenemos a tantas cosas y la muerte misma. Es decir, todos morimos. Por eso, el día de hoy, no endurezcas tu corazón. No sigas con tu orgullo, tu soberbia, tu altivez, negando lo que la Biblia dice, negando lo que la Escritura nos enseña, creyendo que puedes tú ser más sabio que Dios. Nos hacemos necios. Inclina tu corazón hacia Dios. Sé sensible a su voz. Número 2, entonces vamos a ver aquí en lo que leímos al principio de Hechos 27, 21, cómo las circunstancias adversas. Ahora, en esta condición caída, ¿qué es lo que nos infunde temor? Pues las circunstancias alrededor de nosotros. Un mundo caído, un mundo que va al pecado, nos lleva a estar sometidos y, como dije al principio, como nunca antes vemos a un mundo tembloroso, a una humanidad con miedo, como nunca antes se han incrementado exponencialmente los consumos de ansiolíticos. La gente está nerviosa, está, le decimos, ansiosa, está con temor y a veces ni siquiera se sabe por qué tiene miedo. Hay ocasiones que van personas al doctor y le dicen, es que tengo miedo a todo, ¿verdad? Me siento mal, no sé, algo me siento. Le hacen análisis de todo, de pie a pa, ¿verdad? Les hacen de sangre, de orina, de todo, les hacen todos los estudios, les hacen una revisión clínica y el doctor les concluye y dice, ¿está usted bien? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me siento así oprimido? Pues su cuerpo está funcionando bien. O sea, hay salud y se tiene miedo a la muerte, se tiene miedo al enfermarse. ¿Qué es lo que sucede? Ese alejamiento de Dios y solamente la reconciliación con Dios, el que seamos nuevas criaturas y renovemos nuestro entendimiento, puede hacer que nosotros podamos vencer el miedo. Entonces aquí en Hechos 27, 21 vemos que había unas circunstancias adversas, había naufragado. Y por supuesto este naufragio no es que le ponchara la llanta en el camino al camión, como nos puede llegar a suceder a nosotros. No, era algo grave, no se tenían los medios de comunicación que tenemos ahorita. El barco estaba a la mitad, ¿verdad?, de su viaje y no había manera de comunicarse a nadie para pedir ayuda. En fin, la situación estaba muy grave. Y vemos que esas circunstancias adversas son las que infunden el temor en medio de esta naturaleza caída. ¿Qué es específicamente? Pues todo aquello que provoca o puede provocar dolor o sufrimiento físico. Le tenemos miedo a eso. El hambre, aquí como vemos el naufragio, el estar abandonados, sin poder llegar, sin poder tener un sustento. La enfermedad, por supuesto, la enfermedad provoca dolor, una infección te hace sentirte mal, un problema, un tumor llega a provocar dolor terribles. En fin, cualquier enfermedad trae dolor y eso infunde miedo. El no tener un medio de sustento como un empleo, una discapacidad también es una cuestión, ¿verdad?, no poder lograr hacer algo. Algunas personas que no pueden ver, no pueden oír, no pueden caminar, todo eso puede tener miedo porque lo tienes o porque tienes miedo a que pueda sucederte. He escuchado a algunas personas que les dicen, bueno, pues mira, para poder solucionar este conflicto que tienes, hay que operarte.
y dicen, ay no, o sea, les están dando una alternativa, pero ¿qué tal si me va mal? ¿Qué tal si no quedo bien? ¿Qué tal si me pasa esto o aquello? Ay, es que es muy delicado. Sí, cierto, ¿verdad? Siempre hay unos riesgos, los doctores mismos los dicen. Pero es un miedo a no poder tener o a tener más dolor o a tener, no poder lograr hacer algunas cosas. Pues obviamente la agresión que provoca a otras personas sobre alguien, ¿verdad? Si te golpean, tú no quieres eso para tu vida, tú no quieres padecer dolor por los golpes o por el maltrato físico que alguien pueda tener o la muerte misma. También hay circunstancias como que pueden provocar miedo, que es aquellas que pueden llegar a provocar un dolor o sufrimiento moral, como una pérdida, perder algo o perder a alguien. El no sentirte comprendido. ¿Te das cuenta cómo aquí Pablo estaba en un ambiente terrible? Él les había dicho, les había advertido, mejor vamos a quedarnos aquí, no, vamos a pasar aquí un tiempo, no son buenos momentos para viajar. De alguna manera él había sentido eso, no le hacen caso y entonces viene todo este acontecimiento terrible, este naufragio. Entonces, cuando tú les dices a alguien, les predicas el evangelio y no te hacen caso, les das un consejo en relación a su matrimonio, no te hacen caso, todo eso es decepcionante y provoca dolor. La soledad, dolores morales, no es un dolor físico. No estamos hablando de que alguien te pegue o que te golpees ahí con un martillo, no. Son situaciones que de repente dentro de ti te provocan dolor. Cuando alguien te traiciona, un dolor que no es físico. La soledad, por ejemplo, es un dolor que viene y que es un dolor moral. El sentirte incierto por las circunstancias, que no tienes certidumbre, que no sabes si la semana que entra va a haber ingreso, si va a haber ventas, si va a estar la persona que tienes ahí al lado, que amas, es muy inconstante, dices, este siempre se anda queriendo ir. Todo eso provoca un dolor. El abandono, por supuesto, la muerte, provocan sufrimientos morales aquellos que nos quedamos aquí en la tierra al tener estas pérdidas. Vivimos en un mundo totalmente pecaminoso, alejado de Dios. Y ese pecado, como ya lo hemos visto, trae en sí mismo dolor. El fruto obvio es dolor. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33, dijo estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El fruto natural del mundo, alejado de Dios, es provocar dolor. Pero es muy atractivo el pecado. Es muy seductor para la carne, que todavía prevalece aún en los hijos de Dios. Pero tiene un engaño de su ínfimo placer. Trae un placer, pero es demasiado pequeño en comparación a la consecuencia. Y es impresionante e incomprensible, a pesar de ese dolor que provoca, sigue siendo terriblemente atractivo. Hay que tener mucho cuidado. Vivimos en un mundo con estas condiciones y Cristo nos los dijo. No tenemos que poner nuestra confianza en el mundo. No nos tiene que extrañar que este mundo esté en esas condiciones. No tiene que extrañar. Por eso el Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ese incrédulo en algún momento te va a fallar mucho más que un hermano todavía. Un hermano te puede fallar, pero ese hermano se puede arrepentir, ¿verdad? Y puede haber una reconciliación. Pero un pagano, no puedes esperar nada de él, porque no conoce a Dios, aunque sea una persona moral. Hay personas no cristianas que tienen una buena conducta, pero si alguien te falla, el mundo te va a fallar siempre. El mundo es egoísta en su naturaleza porque no conoce a Dios, no conoce el amor de Dios.
A veces nos confundimos. He escuchado a señoritas decir, ay, mejor me voy a buscar uno del mundo, porque los cristianos, ay, son re malos, ¿verdad? Y no son buenas personas, ya me traicionó, etcétera. Pues, pero también hay que ver que en la iglesia misma se tiene que tener un cuidado de eso, ¿verdad? Dios nos lo enseña. No tienes que saber que nada más tiene que estar dentro de la iglesia. El Señor nos advirtió en el trigo y la cizaña crecen juntos. Aquí mismo en la iglesia te puedes encontrar muchas personas que no han nacido de nuevo. No es porque se diga cristiano. Tenemos que conocerlos. Por eso la primera relación que se tiene que tener es una amistad, un conocimiento para ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus deseos. John Piper decía esas palabras. ¿Quieres conocer a una persona, verdad? Tienes que conocer cuáles son, en medio de sus deseos y sus deleites, vas a poder conocer la naturaleza de esa persona. Si esa persona se deleita más con sus amigos del mundo, entonces no puedes pensar que esa persona realmente haya nacido de nuevo. Primera de Juan lo dice así, los que están en la luz tienen comunión con los hermanos. ¿Cuántas personas que prefieren siempre estar con personas que no son hijos de Dios y cuando están con hijos de Dios les incomoda? Esto no son señales de alguien que ha nacido de nuevo. Y tenemos que tener mucho cuidado. En el mundo, dice el Señor, tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza pecaminosa y el pecado siempre, aunque de principio pueda tener una satisfacción, el fruto final siempre será aflicción. Entonces, vemos que la Escritura, y es lo que vamos a estar estudiando en esta serie, Dios nos da a sus hijos lo necesario para no vivir sometidos al temor. Podemos llegar a sentir temor, podemos llegar a sentir miedo, pero Dios nos dice que no debemos quedarnos sometidos a ese miedo. Y vemos ahí en el versículo 23, Hechos 27, que hemos estado leyendo, en relación a esta travesía del apóstol Pablo, dice así, él les narra a las personas que están con él, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aquí están las condiciones. Pablo dice, este Dios de quien soy. Dios nos habilita espiritualmente a sus hijos, a quien le pertenecemos, a aquellos que han nacido de nuevo, para afrontar las adversidades confiadamente. ¿Te has puesto a pensar? Porque muchas veces estamos viviendo en unos tiempos donde la iglesia tenemos demasiada comodidad. ¿Te has puesto a pensar qué fue lo que hizo a esos mártires ir hasta la misma muerte por decir que Jesucristo era su Señor? ¿Qué fue? Pues el saberse que le pertenecían a Dios. Pero no nada más es una cuestión intelectual, sino es una capacidad en la mente espiritual. No es nada más que una convicción en la que tú sabes y dices, no, pues sí, yo sé que le pertenezco a Dios. No. Es algo que entiende, una naturaleza nueva que entiende lo que eso significó. ¿Por qué le pertenecemos a Dios? Porque Él pagó lo necesario por nuestras vidas. Porque esa destitución, ese apartarnos de Él, requería que su justicia fuera satisfecha y se pagó el precio. Dice Efesios capítulo 1, la redención, el pago por un rescate en su sangre, en la sangre de Cristo, para el perdón de nuestros pecados. Ahí nosotros ahora le pertenecemos a Él. Y esto es lo que implica estas palabras de Pablo. Este Dios de quien soy. Ahora podemos comprender eso, de a quién le pertenecemos, cómo fue posible que le perteneciéramos a Él. Y entonces eso, ¿verdad?, nos brinda una seguridad, una confianza en medio de cualquier situación.
Entonces es necesario ser redimido para pertenecerle y servir al único Dios vivo, y que Él nos dice que además somos sus amigos. ¿Y qué le dice Dios, el Dios Todopoderoso? ¿Cuáles son las palabras que Él tiene para Pablo en medio de estas adversidades? ¿Qué nos dice una y otra vez a nosotros a través de la Biblia, de la Escritura? ¿Qué es lo que nos está insistiendo el Señor? Lo mismo. Dice el versículo 24 de Hechos 27, que Dios le dice: Pablo, no temas. Gerardo, Raúl, Emanuel, Joel, María, Petrita, nos dice lo mismo el Señor: no temas. Dios nos guía con su voz, en su palabra, en la Biblia, para mostrarnos su plan y caminar seguros y sin temor. Dios nos está insistiendo, ¿verdad? Y nos está diciendo: no temas. María, que se piensa una jovencita, y de repente viene el Espíritu Santo y le dice: vas a ser usada para traer al Mesías. Pero ¿sabes qué le dijo? No temas. José se da cuenta que María está embarazada y dice: no, pues para no difamarla, mejor me voy yo, que digan que yo soy el culpable, que abusé de ella. Y viene el ángel y sus palabras, ¿cuáles fueron? No temas. Viene el ángel con los pastores y que les dice: no teman. Son las palabras insistentes de Dios. Cuando nosotros creemos lo que Dios dice, echa fuera el temor. Es una de las formas que Dios utiliza. Hay seguridad porque Dios nos enseña que es el plan perfecto. Estamos bajo un plan perfecto, un plan que Dios tiene en sus manos y va a cumplirlo. El pastor Armando Alducin, en su predicación acerca de estas mentalidades que se están influenciando, que han influenciado al mundo al día de hoy, y hablando acerca de la psicología, dijo una frase que es una realidad: el miedo es la antítesis de la fe. El miedo es la antítesis de la fe. Tú no puedes decir que le estás creyendo a Dios, a su palabra, y tener miedo al mismo tiempo. No es real. Y muchas veces nos hemos conformado a eso. Sí, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. No, hombre, no le estás creyendo. Sé honesto. Tenemos que acercarnos a Dios, ¿verdad? A su presencia. Ahí es donde vamos a ser alimentados. Pero tenemos que, dice la Biblia, si te vas a acercar, tiene que ser sinceramente, con honestidad. Es el Señor, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo, Señor? Si tú me has dicho que eres mi protector, eres mi guardador, eres mi sombra, soy a tu mano derecha, Señor, estoy bajo la sombra del Altísimo. ¿Por qué tengo miedo si soy tu hijo, soy tu hija? Tenemos que acercarnos a su presencia, tenemos que acercarnos a su palabra, que nos insiste una vez y otra vez, y que le dijo en este momento: Pablo, no temas, y nos dice a cada uno de nosotros por nuestro nombre: no temas. Y le dice ahí: mira, es necesario que comparezcas ante César. Escucha esto: el día que nacemos, el día que somos salvos y el día que nosotros partamos de este mundo están en la decisión soberana de Dios. Fíjate lo que dice Hechos 2:22. Aquí los apóstoles están presentando el Evangelio y lo dicen de esta manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23 de Hechos 2. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, ¿quién fue el que determinó este plan? Dios. Todo lo que Dios quiere hacer lo hará y cumplirá su propósito. No hay que temer. Y si Dios dice mañana nos vamos a su presencia, mañana, gloria a Dios, ¿sí? Es que mis hijos están chiquitos y qué van a hacer y quién les va a pagar la colegiatura y qué voy a hacer ¿sabes qué? Tus hijos ha sido usada tu vida como padre, como madre, ha sido usada tu vida como abuelita, como quien tú seas para tu descendencia, para bendecir tus hijos, para cuidarlos. Y ellos han estado bien, Dios ha usado tu vida para que ellos estén bien. Pero si tú no estás, Dios no es deudor de nadie. Dios no está alejado de esa circunstancia. Contigo estuvieron bien, con Dios van a estar mucho mejor. Hay situaciones en la vida que Dios decidió que nosotros decidiéramos, pero no todo. Dios nos encerró, ¿verdad?, en su soberanía, como bien lo acabamos de determinar. Estaba determinado por Dios. Nosotros formamos un plan eterno. Ahí lo dice Romanos 8:28. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Para los que conforme a su propósito, a su plan, eso significa, hemos sido llamados. No estamos a la deriva. No estamos en medio de circunstancias de azar para que nosotros digamos, ¿y qué va a pasar? Todo está en el control de Dios. Y sigue diciendo Hechos 27:24. Dios me dijo eso, no temas. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Te imaginas a un Pablo haber recibido este mensaje y llegara con estos hombres que estaban ahí alrededor de él, que ya estaban infundidos de miedo, de temor, de que no sabían si iban a vivir o morir, si iban a naufragar, morir ahogados o morir de hambre, o comidos, si llegaran a una isla y comido por animales salvajes, o por inanición del sol, o por una enfermedad? No, ellos estaban con esa incertidumbre total. Y en medio de esas circunstancias llegar a Pablo y decirles, ¿qué creen? Dios me habló, pero no estoy muy seguro, ¿verdad?, de lo que va a pasar. Estoy así, ay, es que tengo tanto miedo, muchachos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ay, no sé. ¿Y qué tal si nos enfermamos y contagiamos de COVID? No llegó así Pablo. Dios le habló. Y Dios nos está hablando. Constantemente nos está hablando y nos dice que para hacia dónde vamos. La paz y confianza que un hijo de Dios tiene no tan solo es para nosotros, sino Pablo va y se para enfrente de ellos con las mismas adversidades, con las mismas circunstancias, y les dice, Dios me dijo que no tuviera miedo. Eso es lo que tenemos que decirle. Voltea con tu esposa, ve, platica con tu esposo en la noche, dile, no tengas miedo, Dios está con nosotros. Dios es nuestro guardador. Dios es nuestro pastor. Nada nos va a faltar. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Esa paz, ¿verdad?, que Dios nos brinda es para bendecir a otros. El Espíritu Santo usa ese poder protector a sus hijos para que otros vengan al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo, para que otros sean convertidos también. Hay muchas circunstancias que nos invitan a ceder al temor, pero ahora sabemos que Dios nos pide, no temas. Esa tendencia carnal es ahora vencible por la obra de Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo, el regalo de la fe y la guía de su palabra, la victoria es real en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estés. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que esta palabra se vuelva una realidad en nuestras vidas, no sea solo un conocimiento intelectual, sino algo que podamos vivir, experimentar y compartir. Que sea una convicción en nuestra mente, que lo podamos declarar con nuestra boca, pero que nuestro corazón esté totalmente seguro en ti. Tenemos que apegarnos, Señor, a ti, vivir en tu presencia, buscarte de día y de noche. Tenemos que escuchar tu voz, estar constantemente, nuestra vida lo necesita.
estamos en una circunstancia todavía tendiente a pecado, tendiente a someternos al temor, pero tú nos has hecho libres, no solo para que lo declaremos, sino para que lo experimentemos. Y esa experiencia viene a través de convencernos de lo que tú nos dices. No temas, nos lo sigues diciendo. Yo estoy contigo. Yo soy tu guardador, yo soy tu Dios. Yo soy el que te llamé. Yo soy el que resolví el peor problema de tu vida, tu condenación. Y yo no te abandonaré, porque eres mi hijo y eres mi hija. Que eso sea una realidad en cada circunstancia. No importa si estamos enfermos, no importa si sentimos que hemos naufragado. Aquel que ha querido abandonar su familia, Señor, que tu palabra lo haga regresar a casa, que deje de huir, que en Cristo ya no hay vergüenza ni temor, sino que tú quieres que experimentemos tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad, y que podamos dar un fruto realmente de que somos tus hijos. Te damos muchas gracias por ser tan bueno con todos nosotros al dejarnos esta palabra. Permite que se haga carne, se haga realidad para tu gloria, Dios. Y aquellos que tal vez no te conocen, que están todavía alejados de ti, concédeles el arrepentimiento, concédeles la fe. Si esta es tu circunstancia, ahí donde quiera que estás, dile al Señor estas palabras. Si tú sabes perfectamente, reconoces que no te has reconciliado con Dios, que has vivido apartado de Él, que tus obras realmente no tienen ningún fruto de haber sido regenerado, de no haber nacido de nuevo, no un intento de ser mejor, sino que realmente tú sepas que ahora vives para su gloria, allí en tu lugar, dile: Dios Todopoderoso, ahora sé cuánto me amas, y a pesar de que yo había pecado, Jesucristo vino a pagar lo que yo debía, yendo a la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, pagando el precio de mi pecado. Debido a esa sangre derramada, ahora todos mis pecados son perdonados. Creo que tú fuiste levantado entre los muertos, resucitaste para que yo pudiera ser justo. Hiciste un intercambio. Recibiste el castigo como si hubieras cometido todos mis pecados. Y ahora yo recibo el premio por tu amor, por tu gracia, como si hubiera vivido tu vida justa y santa aquí en la tierra. Gracias, porque ahora soy presentado delante de ti sin culpa, santo, justo, para vivir por toda la eternidad contigo. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, queremos hacerte una recomendación. Mantente en contacto con la iglesia o busca una iglesia donde quiera que estés. Busca personas que estudien la Escritura, la Biblia, con fidelidad y que ellos puedan ayudarte a tener un crecimiento espiritual. Nos puedes escribir ahí en las redes sociales si tú quieres algún tipo de ayuda. Mándanos ahí tu mensaje, con mucho gusto. Vida Nueva para el Mundo, tu servidor Gerardo Díaz, búscanos ahí en las redes sociales y con mucho gusto podemos ayudarte para decirte, si vives aquí en la ciudad, que puedas congregarte en alguna de las iglesias, pues estamos para servirte, les amamos mucho y queremos que tú puedas conocer cada vez más del Señor. Dios les bendiga, un abrazo para todos. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación